Hola, buenos días para todos los que ya ingresaron. Bienvenidos a esta tercera sesión del programa de formación exportadora en cítricos. Mientras que van ingresando otras personas, les vamos a presentar aquí un videíto de un servicio que está ofreciendo la cámara para, digamos, conectar a los empresarios entre sí. Entonces ya se los vamos a compartir. Listo. Si quieres avanzas ahí, por favor. Y en la próxima. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos a todos los que acaban de ingresar. La sesión de hoy es entonces la tercera de este programa de formación. Vamos a tocar los temas que tienen que ver con la logística internacional para la exportación de estos productos citrícolas. Y hoy nos acompaña Alejandro Acevedo, que ya le voy a dar paso a él para que se presente y les cuente un poco más sobre las temáticas que vamos a tocar hoy. Además, les recuerdo que vamos a tener sesiones de preguntas. Hoy vamos a tener varias. Cada que acabe un tema específico, vamos a dar un espacio para resolver las preguntas que tengan. Entonces, recuerden que pueden ir dejándolas en el chat. Y una vez se abran estos espacios de preguntas, también les voy a dar digamos, si requieren o si les parece mejor, también les puedo activar el micrófono para que participen ustedes. Listo. Entonces, adelante Alejandro, para que te presentes y les cuentes más sobre la sesión. Bueno, espérame, dame un momentico. Claro. Antes de que hagas la presentación, para que no se me vaya a pasar, te voy a robar aquí pantalla un momentico, de forma que Carlos Ibarbo, de Citricauca, que ya ustedes lo conocen, nos haga la invitación a un programa, a una tertulia que va a haber el próximo viernes, también relacionada con este sector citrícola. Entonces, si ya estás viendo ahí, dale, Carlos. Muchas gracias, Diego. Bueno, muy buen día a los participantes de este muy importante espacio que se ha diseñado con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la iniciativa Clúster de los Cítricos, buscando igualmente fortalecer todos los aspectos de información exportadora. Este espacio también para invitarlos la próxima semana, el viernes 15 de octubre, para que nos encontremos y participemos un poco más dinámico, poder conversar. Que vamos a hablar sobre perspectiva de la citricultura antioqueña, mercados y cultivos. En este espacio nos va a atender el profesional Javier Orduz, un especialista en el manejo de cítricos, que hace parte de la Corporación de Investigación Agrosavia de la Libertad, el municipio de Villavicencio, donde están haciendo cosas muy, muy interesantes, donde ellos tienen una radiografía muy clara sobre cómo se está desarrollando la citricultura del país. En este caso no vamos a enfocar exclusivamente a la antioqueña. ¿Cuáles son los impactos de esa citricultura en cuanto a mercados? El manejo del cultivo que se le está dando y que se le puede dar en nuestra región. E igualmente nos va a hablar un poco sobre el tema de patronajes, productividades, implicaciones. Este año 2021 ha sido un año bastante complejo a nivel de esos altos índices de pluviosidad de lluvias que ha alterado mucho el comportamiento fenológico del cultivo en algunos sectores, en algunas áreas, con unas caídas importantes en la producción. Pues ahí también tiene que ver en ese régimen de lluvias el manejo de suelos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esas implicaciones que están pasando hoy en día y más con el tema de cambio climático. Entonces, los esperamos. Es un evento de un día, de 2 horas del día viernes, no es más. Entonces, quiero igualmente desde la Asociación de Citricultores de Colombia, Citricauca, invitarlos a este importante espacio
que va a ser más una interlocución, poder compartir experiencias, plantearles dificultades que ustedes puedan tener en el manejo del cultivo y tener una radiografía clara de cómo se está moviendo el mercado a nivel antioqueño y ese mercado cómo se está moviendo, cómo está igualmente impactando a nivel nacional y lo que se está manejando hoy en día a nivel internacional. Entonces ese es el espacio que les estoy invitando para la próxima semana. Muchísimas gracias, Diego. Listo, gracias a ti, Carlos, por la invitación, y les voy a compartir aquí en el chat el link para que se inscriban. Listo. Entonces ya se los voy a enviar ahí. Si quieres, Alejandro, ya puedes ahora sí presentar y ya dar tu introducción. Listo, ya les voy a compartir simplemente el link. Perfecto. Diego, ¿me confirma si me están escuchando acá bien, por favor? Sí, sí, te escuchamos y te vemos bien. Listo, Sí, señor. perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Acevedo Tavares. Yo soy negociador internacional, magíster en negocios internacionales. Digamos que toda mi vida me he movido en ese campo o en ese gran reto que tenemos los negociadores internacionales en el país, y es de internacionalizar las empresas, internacionalizar la empresa. Actualmente me desempeño como director administrativo de dos empresas también del campo agrícola, un laboratorio que se llama Laboratorio Día y una empresa que se dedica a la transformación de salas de ordeño que se llama Oca Distribuciones. También soy docente para la Universidad ESUMER en la maestría en negocios internacionales y la maestría en logística o gerencia de la logística integral. Entonces vengo acá con un reto bien importante y es hablar sobre logística internacional para la exportación de cítricos. Eso es lo que queremos que pase, la intención ahora. Y es hablar un poquito o tratar de responder unas dudas que a uno como empresario siempre le surgen cuando tiene un contacto internacional, que no son más que una primera duda, que es ¿y cuánto vale eso? ¿Cierto? ¿Cómo sé yo cuánto me vale llevar mis productos desde Colombia hasta otro lugar del mundo, China, Corea, y eso cómo lo costeo? Y otra muy importante que nos surge, sobre todo cuando estamos en mesas de negociación, cuando estamos hablando con clientes internacionales, y es, ¿y yo cómo le cotizo a usted? ¿Cierto? ¿Qué precio le entrego yo a este posible cliente en el que yo pueda abarcar todos los costos y todos los retos que incluye llevar esa mercancía desde un punto A hasta un punto B? Entonces, básicamente quiero iniciar con esta reflexión que nos genera el día a día a todas las personas que estamos en el mundo de los negocios, sobre todo con la coyuntura actual en donde se hizo una mezcla, se hizo como una taza de espagueti con todas las situaciones económicas, sociales y demás que estamos viviendo. Usted le puede echar los ingredientes que quiera y todos esos nos están generando unos retos muy grandes, sobre todo para el sector agrícola y específicamente también para el sector cítricos. Y es una tasa de cambio demasiado devaluada en temas de pesos colombianos frente al dólar, que ha aumentado significativamente, a veces hasta en un 40 y 50%, los precios de los insumos como los fertilizantes y demás. Fuera de eso, las situaciones sociales que hemos tenido a nivel mundial con el tema de la pandemia, a nivel nacional con el tema de los paros y todo esto estas iniciativas que se están forjando desde otras perspectivas sociales dentro del país, el tema de los tifones en Oriente, el tema de los huracanes en Occidente, el tema de que algunos puertos o muchos grandes puertos en China han tenido problemas de funcionamiento por brotes o por diferentes situaciones, los bloqueos que se han generado a nivel mundial en los principales canales del mundo, en donde pasa casi que la mitad del tráfico mundial, tipo Canal de Panamá, Canal del Suez, en donde se han encallado unos navíos que han generado unos atrasos o unos retrasos muy considerables en la logística mundial de mercancías marítimas, que saturó el medio de transporte aéreo.
A nivel nacional, el acceso a través del puerto de Barranquilla, con las problemáticas que tiene entrar por el río Magdalena hasta los muelles, en donde también se han encallado un par de embarcaciones y en donde estamos en un reto grandísimo como país, y es poder mantener un dragado que sea acorde a las necesidades de este país para poder ingresar a este tipo de puertos. Problemáticas sociales también en Puerto de Buenaventura. Entonces, todo eso configura, yo lo llamo como un spaghetti bowl, como una taza de espaguetis, una mezcla, que hace que al final del día uno como empresario se siente, suspire y diga, qué montón de retos, ¿cierto? Y a eso le adicionamos algo, y es que el mercado no para, de que la nómina está ahí, de que debemos de seguir sosteniendo unos gastos y unos costos dentro de la empresa, y de que el cliente cada vez exige más, ¿cierto? Nos exigen más en temas de tecnología, en temas de información, en temas de logística. Entonces, definitivamente la respuesta para todo esto es todos los días seguir enmarcados en un tema de planeación, organización, control y toma de decisiones acertadas. Como empresarios estamos llamados a ese reto, y es que tenemos que tratar de planear muy bien. Hoy estamos en el ejercicio ya de planear 2020 la mayoría de empresas, haciendo nuestras planeaciones estratégicas, financieras y demás del próximo año, y eso nos lleva a tener un reto muy grande en temas de organización, control y tomar decisiones muy acertadas que nos ayuden a sortear todo ese montón de retos que ya hablamos. La logística y la DFI, que se entiende DFI como distribución física internacional, es un gran aliado para poder fijar esos retos o para poder tomar decisiones acertadas. Y es que la logística y la distribución física internacional nos pueden servir a prestar un mejor servicio o una mejor experiencia a nuestros clientes, desde que ellos ven el producto hasta que lo consumen, incluso hasta que hacen su retroalimentación postventa. Y se puede convertir, bien manejado, en una ventaja competitiva de cualquier empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que a manera de reflexión inicial, tenemos grandes retos y tenemos que encontrar unas soluciones a todos esos retos que estamos manejando. En síntesis, lo que quiero decirles es que la logística y la distribución física internacional determinan el éxito de un negocio en el exterior, porque su producto se puede hacer más costoso o menos costoso según la capacidad que tiene usted como empresario de sortear todos esos diferentes costos que requiere esa cadena logística. A manera también de introducción, tenemos cifras de cómo han venido evolucionando las exportaciones agrícolas. Indudablemente, el tema de la pandemia fue una ruptura en todas las tendencias que tenía el país en materia exportadora. Algunas se potenciaron más, otras digamos que se estancaron completamente. A manera general o en tendencia general, el tema de alimentos, frutos y verduras, digamos que empezó a dinamizarse un poco más, porque afortunadamente la pandemia no llegó inicialmente y con tanta fuerza al campo. Donde eso hubiera llegado primero al campo, yo creo que hubiera sido algo muchísimo más catastrófico de lo que vivimos como humanidad. La pandemia llegó a las grandes ciudades, pero el campo pudo, digamos, de cierta manera, seguir produciendo con algunas limitaciones, pero pudo seguir produciendo y seguir abasteciendo las grandes urbes, que lo único que estaban haciendo era eso, tenían un pico y placa para salir a abastecernos y ya, ¿cierto? Entonces aquí aparecen productos como el limón Tahití, aparecen productos como el maracuyá morado dentro del tema de cítricos, que empiezan a verse ya con mayor protagonismo frente a productos que han sido históricamente tradicionales en el país, como es el café, el banano y las flores. Para hablar de distribución física internacional o para hablar de DFI, basta con mencionar 5 pasos importantes o 5 elementos muy importantes que nos llevan a responder esas 2 preguntas iniciales. ¿Cuánto me vale internacionalizar mi empresa? ¿Y cómo le cotizo yo o cómo le cobro yo a mi cliente final? ¿Cierto? Y es tener una claridad completa sobre estos 5 elementos. Hay que tener muy claro la carga por transportar, qué es lo que usted va a mover y cuáles son las condiciones que tiene su mercancía para que llegue de la mejor manera posible
donde su cliente. ¿Qué tipos de mercancías hay y cómo se pueden mover? Segundo, ¿cómo puedo yo empacar y embalar esa mercancía para que no pierda las características y las ventajas con las que yo realizo la cosecha de esos productos? ¿Cierto? Yo puedo hacer un esfuerzo muy grande en todo el cultivo y cosecha de esos productos, pero si en la logística algo falla, ese producto va a llegar en muy malas condiciones a un cliente final. Seleccionar correctamente el modo de transporte de acuerdo a las características y al empaque y embalaje de esa mercancía. Entonces tengo que tener muchísima claridad sobre cuál es el modo y el medio de transporte más claro para que esa mercancía llegue desde un punto A hasta un punto B. Cuarto, costearlo. En la logística son como los bancos, no hacen favores, ¿cierto? Aquí a usted le prestan cualquier servicio, pero todo vale. Y hay que tener en cuenta, o hay que tener un orden muy claro, una matriz de costos muy clara para yo poder realmente costear esos productos y que tenga una claridad de cómo voy a adicionar esos costos a un precio final de venta en el que la mercancía me entregue un margen de utilidad. Y finalmente, ¿cuáles son esas actividades conexas o cuáles son esos documentos que se deben de tener en cuenta a la hora de un proceso logístico? ¿A qué se refieren los proveedores que yo necesito para llevar una mercancía hasta un país de destino? ¿A qué se refiere cuando me hablan de diferentes documentos como un BL, como una guía aérea? Y eso, ¿cuáles son sus repercusiones en todo un proceso de compra y venta de mercancías? Entonces vamos a iniciar con el primer tema y es hablemos de la carga a transportar. Como Diego lo dijo, vamos a hablar de 5 temas. Al finalizar cada tema vamos a tener un pequeño espacio para preguntas para que hagamos esto un poquito más interactivo entre nosotros. Perfecto. Entonces hablemos de la carga a transportar. La carga a transportar se divide en 2 elementos importantes que usted como empresario debe tener en cuenta. Primero que todo, entender que la carga es cualquier conjunto de bienes, listo, que son objeto de ser transportadas de un lugar a otro. Listo, eso es una carga. Y esa carga se puede clasificar por tipos o por naturaleza. Los tipos de carga se consideran usualmente como la carga a granel, la carga suelta, unitarizada y la carga general. Y por su naturaleza, esa carga puede ser perecedera, puede ser frágil, puede ser peligrosa o puede ser extradimensionada. Vamos a mirarla acá. Entonces, esos tipos de carga, usualmente hay 2 grandes familias, que es carga general o carga a granel. ¿Cuál es la carga general? Es esa mercancía que puede estar no unitarizada o unitarizada. En otras palabras, es esa carga que yo puedo contar por unidades. Listo, esa carga que yo puedo contar por unidades. Ejemplo, canastas de naranjas, ¿cierto? Yo puedo contar por canastas o por cajas de naranjas. Mientras que la mercancía a granel es esa mercancía que yo no puedo contar, que sí puedo medir. Por ejemplo, 1 tonelada de granos de maíz. Yo no puedo contar cuántos granos de maíz hay, cuántos granos de arroz hay, pero sí puedo medirlos en temas de volumen o peso. Y ahí puedo decir, yo llevo 1 tonelada de maíz, 1 tonelada de arroz. Listo. Esa carga general, entonces, según sus condiciones de empaque, puede estar contenedorizada, es decir, que va a estar dentro de un contenedor. Puede estar paletizada, es decir, que yo la voy a unificar en un pallet. O puede estar suelta, que no va a ningún pallet, sino que va en bultos. Y yo lo único que voy a contar son bultos. Todos estos tipos de mercancía yo los puedo embarcar en cualquier modo y medio de transporte. Ahora bien, en la carga general usualmente están en sus diferentes estados, líquido, gaseoso o sólido, ¿cierto? Y usualmente se transportan en modos de transporte de grandes superficies, como son el ferroviario, como ejemplo aquí en el norte de Colombia, en La Guajira, como transportamos todo el tema de carbón, que es a través de ferrocarriles, el mejor ferrocarril que tenemos en Colombia, que es el de Cerrejón, que saca toda la mercancía desde el centro de La Guajira hasta el puerto de La Guajira para sacar toda su mercancía. Tenemos también todo el tema de grandes buques. También en el Golfo de Urabá tenemos una gran exportación de petróleo a través de buques petroleros y también se utiliza el medio carretero a través de los tractocamiones de mayor capacidad que llevan esta mercancía. Entonces, básicamente y en resumen, para que vamos entendiendo un poquito sobre la carga a transportar, ustedes
cuando se mueven con mercancía en el exterior, lo primero que deben de hacer es clasificar qué tipo de carga van a utilizar, qué tipo de carga es la que vamos a llevar. Usualmente para el tema de cítricos, los tipos de carga que utilizamos se consideran como carga general. ¿Listo? Y ya dependiendo su unidad de empaque, es mercancía que va unitarizada o no unitarizada. Generalmente, y según requisitos de las autoridades sanitarias en Colombia, esa mercancía debe ir unitarizada, paletizada y contenedorizada, ¿cierto? Para poder ser exportada a cualquier otro país. Entonces, digamos que aterrizando este mensaje que les acabo de dar a sus productos, la mercancía de cítricos usualmente es una carga que es general, que está unitarizada, bien sea en pallets y en contenedores. Ahora bien, vamos a ver aquí ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver aquí ejemplos de los tipos de mercancía general. Entonces, cuando yo les hablo unitarizada, es que van en estos contenedores, que son estas cajas de fibra de vidrio y de acero, en donde por dentro llevan un contenido de productos, ¿cierto? Digamos que la logística tuvo un cambio antes y después del contenedor. Antes del contenedor era muy complejo un proceso logístico. Ahora que estamos contenedorizando, pues digamos que es mucho más sencillo el transporte de mercancías a través de estas cajas, ¿cierto? De estas cajas de hierro, acero y fibra de vidrio por dentro. Y las estivas, cuando estamos hablando de estivas, son estas plataformas de madera, usualmente que miden 1 metro por 1,2, que contienen o que tienen una capacidad de carga usualmente de hasta 1 tonelada, en donde estamos arrumando o estamos amarrando diferentes cajas con contenido de mercancía. Esto es lo que llamamos unitarizado. Lo no unitarizado es lo que no va en cajas, lo que no va en contenedores, sino que van sueltas dentro de un medio de transporte. Listo. Carga granel, como les dije, la carga granel es esta que no lleva embalaje o que usualmente el embalaje es el mismo medio de transporte y que yo no puedo contar. Yo no puedo contar cuántos granos hay acá, pero sí los puedo medir o sí los puedo pesar, ¿cierto? Entonces, usualmente esto se utiliza para temas como petróleo, carbón, maíz, arroz, trigo y demás. Ahora, esto es bien importante. Según su naturaleza, la carga puede ser perecedera, como es el caso de los cítricos, puede ser frágil, puede ser peligrosa y puede ser extradimensionada, ¿cierto? Entonces, perecedera se refiere a qué? A todos estos tipos de productos que, como su nombre lo dice, se pueden dañar o pueden perder sus características con facilidad. Aquí entran ¿quiénes? Las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, los mariscos, los lácteos, las flores frescas, entre otros. ¿Cierto? Entonces, la carga perecedera es aquella que tiene unos grandes riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Fisiológicos, físicos y químicos. ¿Cuáles son los riesgos fisiológicos? Que esa mercancía tenga un ablandamiento, un endurecimiento, de que el calor la afecte o que se deshidrate. Físicos, que se enfríe, que se madure, que tenga un riesgo microbiológico o que se envejezca, ¿cierto? Y químicos, que pierda sus sustratos, como su grasa, su almidón o su azúcar. Entonces, un ejemplo de carga perecedera lo vemos acá. Estos tipos de mercancía que casi que desde que son cortados para la cosecha, ya esos productos están pereciendo. Entonces tenemos una carrera contra el tiempo para hacer de que lleguen desde un mercado local hasta un mercado de destino en el menor tiempo posible para que ese consumidor pueda disfrutar de esos productos de la manera más fresca posible. Algunos productos tienen un tiempo de vida muy corto, como son las flores. Algunos pueden tener un tiempo de vida un poco más largo, como las carnes maduradas, pero todos tienen su ciencia y tienen su reto grandísimo a la hora de presentarse un proceso logístico internacional. Usualmente, algunos de estos productos van acompañados de un medio de transporte refrigerado, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, estos es, digamos que, el primer eslabón de la naturaleza de la carga y es la naturaleza de carga perecedera. Como les mencionaba, algunos de esos productos van en contenedores refrigerados, que son estos que estamos viendo acá, los de color blanco, para tratar de alargar o sostener sus características durante más tiempo.
También está la mercancía, como les dije, que es frágil, que es sobredimensionada y que es muy pesada. En este caso, el mejor ejemplo es cuando en Medellín trajimos los vagones para el metro y para el tranvía. Era mercancía sobrepesada y sobredimensionada que llevó un reto logístico muy grande a todas las autoridades de tránsito en este país, y era que como los vehículos eran más largos del estándar, del común, casi que teníamos que cerrar las vías para que pudiéramos traer estos vehículos hasta las bodegas del metro. Mercancía frágil es aquella que se puede dañar con facilidad por temas como golpes, como vibraciones y demás, y que requieren un proceso de empaque muchísimo mejor, ¿cierto? Algunas mercancías pueden combinar sus naturalezas de la carga, es decir, pueden ser perecederas y pueden ser frágiles al tiempo. Y también tenemos mercancía peligrosa, que esa mercancía peligrosa es aquella que en las empresas la tenemos dentro de unos programas de riesgo químico que nos exige todo el tema de salud y seguridad en el trabajo, en donde deben de estar muy bien marcadas por el sistema global armonizado y en donde yo debo de tener claridad de qué tipo de mercancía es, cómo lo clasifica las Naciones Unidas y cuál es la regulación nacional e internacional que hay para poder transportar esta mercancía de un lugar a otro, ¿cierto? Usualmente van acompañadas de un documento que se llama hoja de seguridad, que tiene más o menos 14 puntos, en donde se hablan de temas como qué hacer en caso de una emergencia, cómo se debe almacenar, cómo se debe transportar, qué tipo de producto es, entre otros. Usualmente esas mercancías están clasificadas como explosivos, como gases, líquidos inflamables, como sustancias oxidantes, sustancias corrosivas, peróxidos y demás. Nosotros en el campo agrícola, en el campo de los cítricos y demás, manejamos en algunos insumos que tienen este tipo de clasificaciones, sobre todo cuando tenemos químicos y demás, pues para el manejo de nuestros cultivos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio manejamos un montón de insumos químicos para poder generar entre muchos de nuestros productos un jabón que sea neutral y que a veces es muy utilizado en el sector de agrícola y en el sector de cítricos como coadyuvante o como pegante para las diferentes mezclas que se le echan al producto. Incluso como pesticida se mezcla con el jabón para que quede adherido al producto. Entonces, esos elementos o esos productos químicos son los que nosotros debemos de tener muy claros, sobre todo porque ¿qué pasa si hay un derrame, si hay una explosión o algún tipo de estos elementos? A nosotros los colombianos no se nos olvida algo que nos impactó mucho, el tema que pasó en la Tasajera con ese camión que llevaba combustibles. Como se violaron todos los protocolos de transporte de mercancías peligrosas, fue ese resultado, ¿cierto? Si hubiéramos entendido el tipo de mercancía peligrosa y cómo se debía de proceder, quizás otra hubiera sido la historia. Entonces aquí terminamos el primer tema. Tipos y naturaleza de la carga. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta. Le pido a Diego si me puede ayudar con este tema, por favor. Listo, Alejandro. No, por el momento no veo ninguna pregunta aquí en el chat. Les recuerdo entonces que pueden ir poniendo todas las dudas que les surjan ahí y una vez finalicemos cada tema las vamos a estar resolviendo. Perfecto. Si alguien tiene una duda en este momento, lo podemos hacer. Si no, proseguimos entonces con el siguiente tema. Hasta aquí estamos calentando. Estamos hablando solamente de algo muy básico que son el tipo y la naturaleza de la carga. Muy bien. Voy a continuar entonces. Vamos al punto 2 de esta charla y es cómo preparar el empaque y embalaje de la mercancía. ¿Listo? ¿Cómo vamos a preparar el empaque y el embalaje de la mercancía? Primero hay que entender qué es uno y qué es el otro. El empaque es un sistema que sirve para que los productos se acomoden y se puedan trasladar desde un sitio de producción o de acopio hasta un lugar de consumo sin que sufran daños, ¿cierto? Y su objetivo es lograr un vínculo comercial permanente entre el producto y el consumidor, que los beneficia a ambos, es decir, que tenga un tema muy importante desde el punto de vista del productor, desde su marca, desde las condiciones del producto, desde las obligaciones legales que tenemos, ¿cierto? A veces tenemos obligaciones en temas de cómo debe de ir marcado y etiquetado esos productos, su tabla nutricional, sus ingredientes, fecha de vencimiento, en algunos casos lotes,
que nos exigen las autoridades sanitarias e incluso fitosanitarias y CAINVIMA. Entonces digamos que el empaque es esa primera unidad de contacto que tiene el producto con un elemento en donde va a ser transportado, ¿cierto? Y el embalaje es el que sirve para proteger el producto o un conjunto de productos, es decir, un conjunto de empaques para exportarlos, ¿cierto? Entonces el embalaje, digamos que viene a ser como ese empaque secundario, en donde yo puedo poner varios empaques, consolidarlos en uno más grande para poder trasladarlos con mayor facilidad. Ya vamos a ver imágenes de eso. Entonces en ese empaque y embalaje se debe tener en cuenta. Por ejemplo, acá, que estamos viendo estos productos cítricos, en la imagen inferior izquierda, estamos viendo que los productos, digamos que en este caso son limones, se están empacando en cajas de cartón, ¿cierto? Entonces, el empaque como tal de esos frutos son cajas de cartón que en la imagen superior izquierda estamos viendo más o menos cómo son esa unidad de empaque, ¿cierto? Que son unas cajas y lo que mencionaba ahorita, esas cajas tienen información del productor y para el consumidor. Usualmente, ¿qué va? Su branding, su marca, ¿cierto? Esto es maracuyá, alcanzo a ver. Entonces aquí está su branding, está su marca, la marca de su producto, de su empresa, que es la que queremos posicionar muy bien en todos los diferentes mercados. Pero también debe contener una información muy importante para el transporte internacional, y es que debe tener la marca del despachador o el shipper, debe tener el país de origen, en este caso, de dónde es procedente esa mercancía, ¿cierto? O el famoso Made in, en el caso de nosotros Made in Colombia, pictogramas de manejo, y es esa mercancía cómo se debe manipular. Estos pictogramas son características universales, cada imagen significa algo. Usualmente esta copa significa que es un producto frágil, esta sombrilla significa que no se puede mojar y estas flechitas significa que ese lado es el que debe ir arriba, ¿cierto? El destinatario, el puerto por donde va a entrar, número de bultos y tamaño de la caja, cuánto mide cada una de esas cajas y la indicación de peso y volumen de esas cajas. Esto es fundamental y es universal para el manejo de mercancía en el exterior. Entonces aquí empezamos ya a tener dos elementos claves para responder esa primera pregunta que yo les planteaba, que es cómo solicitar una cotización a un operador logístico. Lo primero que tengo que tener claro para cotizarle a un operador logístico es para yo decirle, venga, señores logísticos, ¿ustedes cómo me pueden llevar la mercancía desde mi bodega hasta Miami? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que sí o sí debemos de contratar un transportador, ¿cierto? Sí o sí debemos de contratar un transportador. Mínimo un transportador internacional que lleve la mercancía desde un puerto, un aeropuerto hasta Miami. Y también en muchas ocasiones un transportador terrestre nacional que saque nuestra mercancía desde Antioquia hasta las zonas portuarias de nuestro país, ¿cierto? Bien sea en el puerto antioqueño por Urabá o bien sea a través de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta o Barranquilla o alguno de estos puertos, ¿cierto? Entonces sí o sí siempre vamos a tener, digamos que un transporte terrestre para sacarlo y luego un transporte marítimo o internacional para llevarlo a un país del exterior. Entonces la primera pregunta siempre es, ¿y yo cómo cotizo ese servicio? Porque usted va, llama a un operador logístico y él le va a pedir una información. ¿Qué información le va a pedir? Primero que todo, ¿qué tipo de mercancía va a despachar? ¿Qué naturaleza de mercancía tiene usted? Tercero, le va a preguntar, ¿y cuántos bultos son? ¿Cierto? O de cuánto estamos hablando. Cuando ellos le hacen esa pregunta, usted inmediatamente debe tener en cuenta el peso y las dimensiones de su mercancía. Entonces aquí estamos viendo en la imagen izquierda de que estamos hablando de unas unidades de producto que pesan o de un guacal que pesa 120 kilogramos. Ya tenemos el peso, que un guacal pesa 120 kilogramos y que la superficie de ese guacal o de esa caja mide 1,58 metros cuadrados. Ya estoy sacando el volumen de esa mercancía. Siempre debo de tener clara esa información. Cuánto pesa y cuánto mide esa mercancía. Las medidas de esa mercancía las sacamos de multiplicar el largo por el ancho, incluso el alto de la carga. Y con eso tenemos un volumen claro de cuánto mide esa mercancía.
Y en este caso lo vamos a multiplicar por 8 unidades de cajas que van. Entonces ya tengo la unidad de una sola caja, cuánto van a pesar y a medir esas 8 cajas, para yo poderle decir a mi operador logístico, estamos hablando de tantas toneladas de mercancía de este tipo, con esta naturaleza y que mide esto. ¿Qué le debo adicionar? El destino. Y ya con eso a usted le pueden regalar o le pueden empezar a entregar unas cotizaciones que ya vamos a ver ejemplos más adelante. Les mencionaba de que tenemos unas, yo lo llamo unas plataformas de madera, ¿cierto? Eso usualmente lo conocemos como estivas o lo conocemos como pallets. Hay diferentes estilos de pallets. La medida universal es la que es el pallet que mide 1 metro de ancho por 1,2 de largo, ¿cierto? Ese es usualmente el que más se utiliza con 4 entradas, aunque en algunos casos nos envían o recibimos mercancías importadas con 2 entradas. ¿Qué significan 2 entradas? Que el montacargas puede ingresar con sus ganchos por los 4 ejes de la plataforma de madera. 2 entradas es que solamente puede ingresar por 2 lados de la plataforma de madera. Siempre recomiendo a todos los empresarios, tratemos de hacer un poquito más ahí la inversión y tengamos unas estivas que tengan 4 entradas por temas de facilidad en la manipulación de las mismas estivas, para descargarlas de un contenedor y para manipularlas dentro de la misma bodega, ¿cierto? Y usualmente siempre se utilizan estivas de 1 metro por 1,2 que tienen más o menos capacidad de peso de 1 tonelada, ¿cierto? Esto usualmente es en madera, en un tipo de madera que debe estar certificado sobre todo para productos perecederos, que es bajo la norma NIF 15, o también se utiliza mucho en la exportación de este tipo de productos perecederos, plataformas ya no de madera sino de plástico para que soporten temas de humedad, sobre todo cuando esta mercancía va refrigerada. ¿Qué sucede acá? Que las plataformas plásticas usualmente son retornables, entonces tienes que contar con una logística de regreso de esas estivas, a no ser de que las costees, queda un poco más costoso y el cliente se quede con esas estivas. Adicionalmente, debo de tener en cuenta esos costos, ¿cierto? ¿Cuánto pueden valer esos costos? Entonces, como les dije, un pallet puede valer alrededor de 25.000, 35.000 pesos, una estiva de madera certificada norma NIF, quizás valga un poco más. Usualmente su capacidad es de 1.000 kilogramos o de 1 tonelada, tiene una tara o un peso solo de la plataforma más o menos de 30 kilos y tiene unas dimensiones de 1 metro por 1 metro con 2 de ancho por largo y usualmente se permiten alturas hasta de 1 metro con 95. Hay que tener en cuenta que esas estivas hay que amarrarlas, entonces hay que utilizar el famoso papel chicle o papel stretch, ¿cierto? A veces la mercancía, cuando entre más alto usted la arrume según su capacidad, mejor la debe amarrar para que evite que se derrumbe la carga. Entonces a veces utilizamos unos hunchos, hay que también pagar una mano de obra para que nos haga esas estivas. Y si estoy manejando estivas, pues también tengo que tener un montacargas para poder movilizar la mercancía y contenedorizarla, ¿cierto? Entonces, todo esto son costos que hay que tener en cuenta para llegar a esta o a una estiva más o menos de estas dimensiones y que ahí podamos empezar a hablar ya de unidades estivadas que van para un contenedor. ¿Listo? Preguntas hasta acá, en este ítem 2, sobre empaque y embalaje de la mercancía. ¿Hay Bueno, alguna pregunta, Diego? en el chat no veo todavía. No sé si de pronto alguien quiere alzar la mano, yo le activo el micrófono o damos un minutico para que escriban si tienen alguna pregunta. Listo. Esperemos un ratico mientras yo tomo acá un poquito de agua entonces. Si no, nos vamos entonces Listo. con... Veo una preguntita. Aquí nos acaba de hacer una preguntita Beatriz Segovia. Nos dice, Perfecto. ¿podría recomendarnos proveedores de estas cajas y de estivas?
Usualmente yo con las cajas de cartón, a ver, ¿qué pasa ahí? Hay varios proveedores. Nada más ayer me llegó una circular ya de estos proveedores de que, como casi todo, hay una escasez grandísima en este momento en temas de papel y todos esos derivados en el país, y casi que nos están pidiendo asegurar los despachos que vamos a hacer durante este último periodo del año. Usualmente me muevo con cartones de Colombia en temas de cajas de cartón corrugado. Ellos manejan diferentes gramajes. A mí no me gusta hacer publicidad política no pagada, pero pues ya que me hacen la pregunta, usualmente me muevo con ellos, ¿cierto? Me entregan el servicio de los diferentes gramajes, me marcan de una vez las cajas con la información que yo requiero, ellos montan sus planchas y demás, y la mercancía o las cajas me llegan a mi bodega desarmadas, y yo lo único que tengo que hacer es armarlas, empacar y organizarlas para el despacho. Cartones de Colombia. Y para el tema de las estivas, se me escapa el nombre, hay diferentes proveedores de estivas. ¿Qué es lo más importante? Que este proveedor pueda registrar o pueda certificar que esas estivas cumplen con la norma NINF 15, que es la norma para el tratado de madera de estivas de exportación, ¿cierto? De estivas de exportación. Entonces, se me escapa el nombre de ese proveedor, sé que es en Caldas, aquí en Antioquia, que es quien usualmente nos hace las estivas en la medida estándar o en la medida que usted se la solicite. Ellos mismos la programan. Sé que la empresa es de un exjugador de fútbol, de JJ Galeano, pero se me olvida el nombre realmente de esa empresa. Si me acuerdo en el transcurso de la charla, inmediatamente se los digo. Ellos son los que me manejan en temas de estivas y en temas de cajas de cartón. Aunque les digo, en ese sentido hay muchos proveedores. ¿Cuál es mi recomendación? Que si ustedes tienen necesidades en temas de papel, en temas de cartón, durante este último trimestre del año, asegúrenlos desde ya, porque casi que las cotizaciones a uno usualmente le dan 15 días, 7 días para sostener el precio de una cotización. Ahora, ayer nada más me llegó un correo en el que me están sosteniendo cotizaciones solo por 2 días, por el tema del constante cambio de precio. Listo. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ahí quedó resuelta la duda. Perfecto. Voy entonces con este punto 3, que es seleccionar ya el Bueno, modo. dame Sí, un claro. segundito. Ahí ya nos acaba de llegar otra. Perfecto. JP, no sé si es Juan Pablo. ¿Cómo sé cuál es la dimensión adecuada para los productos de la caja, de las Esa cajas, pues? pregunta es excelente y me hace recordar una anécdota, y es que toda la vida estudiando negocios internacionales, y el día que hice mi primera exportación, tuve un error grandísimo en ese cálculo de esas dimensiones. Recomendación por 2 vías. La primera, tener en cuenta la unidad final de unitarización de esa carga. Ejemplo, si esto definitivamente va por barco, que es lo que vamos a hablar en este tercer tema, usted se debe de ceñir a las dimensiones del contenedor, que los contenedores usualmente son de 20 pies, o lo que llamamos en el mercado de negocios internacionales un TEUS, 20 Equivalent Unity, ¿cierto? O de 40 pies, que son de un FEUS, o lo llamamos un FEUS, ¿cierto? En Medellín lo entendemos más por metrajes, no por pies. Entonces, un contenedor de 6 metros de largo o un contenedor de 12 metros de largo, ¿cierto? Básicamente. Y todos miden de ancho más o menos 2 metros con 39 centímetros, 38 centímetros con medidas internas. Es más o menos la medida de un contenedor. Entonces, si usted va a embarcar mercancía por vía marítima, debe tener en cuenta las medidas del contenedor. Con las medidas del contenedor, usted determina las medidas de su estiva, ¿cierto? ¿Por qué las estivas usualmente miden 1 metro por 1,20 m? Para usted poder voltear las estivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted pone 2 estivas dentro de un contenedor a lo ancho de 1,20 m y de 1,20 m, que fue lo que me pasó a mí en mi primera exportación hace muchos años, metimos 2 estivas de 1,20 m por 1,20 m, si suma eso, le está dando 2,40 m. Y yo les acabo de mencionar que las medidas internas con 38. Esas 2 estivas así nunca van a entrar, ¿cierto? Eso me pasó a mí, me tocó bajar estivas e ir a recortarlas para que me pudieran entrar dentro de ese contenedor. Entonces, ¿por qué la medida estándar es de 1,20 por 1? Porque si usted las voltea, ¿cierto? Si usted voltea una de las filas, entonces ahí sí le van a entrar perfectamente esas estivas dentro de ese contenedor. Entonces, primero, tener en cuenta las medidas del contenedor, ¿cierto? Tanto de ancho como de largo como de alto. Segundo,
que esas medidas de esas cajas sean simétricas a las medidas de la estiba. Me explico. Si la estiba mide 1 metro de ancho por 1,2 metros de largo, pues haga medidas de las cajas que sean múltiplos de esos metros. Ejemplo, si mide 1 metro de ancho, entonces trate de hacer cajas de 50 centímetros para que quepan 2 exactamente. O cajas de 45 centímetros para tener un poquito de espacio para el arrume, para el amarrado de esas cajas. Pero no mande a hacer cajas de 60 centímetros de ancho porque solamente te va a caber una fila, no le va a caber la otra. Ni de 70 centímetros porque no le va a caber, ¿cierto? Si son, y a lo largo, si es 1,20 metros, entonces trate de hacer cajas de 40 centímetros o de 30 centímetros que sean múltiplos de 120 centímetros para que le casen exactamente un número de filas. Porque si usted manda a hacer, por ejemplo, cajas de 70 centímetros, pues eso nunca le va a coincidir con esa plataforma de madera. Eso también suele suceder mucho. Mandamos a hacer la caja sin tener en cuenta las medidas de la estiba y del contenedor y realmente vamos a tener mucho peso muerto o espacio perdido dentro de esas estivas. Y finalmente, las dimensiones del producto y el peso de ese producto. Las cajas, según el gramaje de sus estrías o de sus soportes del cartón corrugado, tiene una capacidad de peso. Obvio, a mayor capacidad de peso, más costoso va a ser la caja como tal, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta las medidas del producto. En el caso de cítricos, que usualmente son diámetros, sí que más, hay que calcular muy bien esos diámetros de esos productos para entender cuántos pueden caber dentro de la caja. Usualmente se utilizan unas estrías dentro de las cajas o unos separadores para poder ubicar mejor las mercancías. O en algunos casos, cuando son refrigerados o que el producto suelta humedad, entonces utilizamos no cajas, sino unas canastas plásticas para poder acomodar la mercancía. Pero desde mi experiencia, es más fácil acomodar la mercancía en las cajas teniendo en cuenta las medidas de la estiba y del contenedor que hacerlo al revés, que primero hacer una caja específica para mi mercancía y ya luego hacer que coincida el resto de embalajes. Esa es como la sugerencia que siempre hago porque se los digo y los vi como experiencia propia. Va uno a cargar el contenedor y eso no entra por ningún lado. Y la capacidad de carga de un contenedor bien cargadito es en un contenedor de 6 metros, es decir, de 20 pies, le pueden entrar a usted más o menos, le pueden entrar hasta 10 estivas. Y en un contenedor de 40 le pueden entrar hasta 21 estivas. Bien cargado ese contenedor. Si a usted le están cotizando menos estivas por contenedor, usted está perdiendo plata. Listo, muchas gracias. Y tenemos otra de Beatriz. Nos pregunta cómo se protege mejor la fruta, ¿en una caja de cartón o en canastilla plástica? Vuelvo al tema depende de la naturaleza de esa carga. Si es una fruta que definitivamente debe ir refrigerada, yo no sugiero tanto las cajas de cartón, a no ser de que sean cajas de cartón que vienen en un material un poquito más resistente a la humedad, que las hay, incluso las flores a veces las despachan en eso, ¿cierto? Pero si definitivamente hay mucha humedad del producto y el tema de la refrigeración y la cadena de frío, sugiero que vayan en canastillas. ¿Qué pasa? Que aquí manda el costo, Beatriz, ¿cierto? Entonces, aquí el costo tiene una determinación muy grande. Cuando usted manda canastas plásticas o estivas plásticas, como les dije ahora, son más costosas y usualmente se trata de que sean retornables. Y eso significa que usted después se tenga que traer un contenedor lleno de canastas vacías y estivas vacías. Y hay un costo grande, ¿cierto? O si usted se lo cotiza al cliente con ese precio incluido, pues el precio de su producto, que usualmente un centavo encarece su producto, pues va a ser mayor. Entonces, ¿qué tienen que hacer la gran mayoría de exportadores? Conseguir una caja de cartón de muy buena resistencia y seguir empacando en cajas de cartón. Entonces, yo creo que, digamos que por usabilidad, yo sugiero las plásticas, pero por costos, que a veces es lo más importante en temas de exportación, porque siempre estamos compitiendo con el resto del mundo, ¿cierto? Es mejor acomodar en unas buenas cajas de cartón con una buena resistencia al frío y a la humedad y empacarlos por ahí. Listo, perfecto. Ahora sí ya creo que no hay más preguntas, ya podemos proseguir con el otro tema. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Eso hace que se respondan las preguntas de muchas más personas, ¿cierto? Bueno. Se me salió mi presentación.
Aquí la están viendo nuevamente, Diego. Sí, sí, ahí ya la vemos. Perfecto. Entonces vamos a avanzar acá. Medios de transporte. Entonces, cuando ya tengo claro cuál es el tipo de mi carga, cuál es la naturaleza, cómo la voy a empacar y la voy a embalar, ¿cierto? Siempre lo común, lo usual, incluso lo que a veces el mismo ICA y INVIMA nos solicitan, es tener muy claro el tipo de mercancía y naturaleza de la mercancía muy bien marcado, ¿cierto? Como mercancía perecedera, con sus fechas de vencimiento, con sus características, con lo que debe de ir o lo que me exige a mí ICA e INVIMA en esos según el tipo de producto que yo esté manejando, ¿cierto? Usualmente ellos siempre nos van a pedir que eso vaya empacado en cajas, sean de plástico o de cartón y que vayan estivados. Rara vez he visto que me acepten una exportación con mercancía que no vaya estivada, sobre todo en temas de frutas y productos. Pero también hay que tener en cuenta por dónde lo voy a mover, ¿cierto? Por dónde lo voy a mover o cómo lo voy a transportar. Entonces, los diferentes medios de transporte que tenemos en el mundo son terrestre, aéreo y acuático, no hay más, ¿cierto? Yo me puedo mover por vía terrestre, aérea o acuática. Por vía terrestre, a través de dos modos, que son el camión y el ferrocarril. Por vía aérea, a través de un modo, que es el avión. Y por vía acuática, a través de dos modos, que es el fluvial y el marítimo u oceánico, ¿cierto? Básicamente, esas son las opciones que tengo yo a la hora de trasladar una mercancía de un lugar a otro. Listo, digamos que aquí están las opciones en las que yo me puedo mover o en las que yo puedo llevar mercancía por el mundo. Vamos a hablar de los dos principales, o en los que se mueve casi el 90% de la mercancía en el mundo, que es el transporte marítimo y el aéreo. Ventajas del transporte marítimo: volumen y capacidad de almacenamiento de los buques. Como el buque tiene mayor capacidad de carga, eso significa que es menos costo, ¿cierto? A mayor capacidad de carga, menos costo o más económico es el flete de este tipo de transporte. Mayor seguridad y estabilidad, hay mayor variedad de productos y materias transportables y las coberturas y seguros, digamos que son un poco más económicas. El transporte marítimo es el transporte más económico que tenemos en este momento a nivel mundial, pero tiene unas desventajas. Hay una tramitología que es extensa y complicada y que el tiempo de transporte es muchísimo más largo o es uno de los más largos que hay hoy como opción, ¿cierto? El transporte marítimo siempre debe estar acompañado de unos contenedores, que es lo que hemos estado hablando. Los contenedores hay diferentes tipos según la mercancía. Hay un contenedor general o seco, o el que llamamos el dry van, que es el más común, el más utilizado, donde da carga general, pero también está el reefer o el refrigerado, que es donde usualmente da mercancía perecedera, que ese contenedor refrigerado es aquel que lleva unas máquinas o unos motores para mantener el frío de la mercancía. Hay contenedores tank o cisterna, que es para mercancía en estado líquido. Hay contenedores open side, que es para mercancía sobredimensionada, donde el producto no entra por su puerta usual, sino que se debe abrir de manera frontal para que pueda ingresar. Hay open top, en donde el producto va a ingresar es por el techo, no por la puerta común. Y está flat rack, o lo que conocemos como planchones, que es un contenedor que no tiene muros, ¿cierto? Puede tener un muro delantero y trasero o simplemente se pueden quitar y quedar solamente el planchón. Es decir, hay tipos de contenedores para cualquier tipo y naturaleza de carga. ¿Cuáles son los más usados? El dry van y el reefer. ¿Qué pasa? Que a nivel mundial hoy hay una escasez tremenda de contenedores, ¿cierto? Tremenda de contenedores. Hay por ahí una estadística de que un contenedor al año le da tres vueltas al mundo, ¿cierto? 3 vueltas al mundo, un contenedor al año. Entonces, digamos que ahí hay un tema de escasez en este momento. Entonces, una sugerencia es, siempre que usted vaya a realizar el embarque de una mercancía, pues usted debe tener con suficiente tiempo esa reserva de ese contenedor. ¿Ante quién se hace la reserva del contenedor? Cuando usted contrata un embarcador o un transportador marítimo o una naviera, en el momento en que usted separa una fecha de zarpe, inmediatamente ellos le deben de entregar a usted un booking. ¿Qué es el booking? Es esas fechas para usted llevar la mercancía al puerto. Entonces, cuando le hacen a usted ese booking, le entregan
la ubicación del contenedor que usted va a utilizar en el punto o en el patio de contenedores más cercanos a su bodega. Por ejemplo, si estamos en Medellín y área metropolitana, incluso gran parte de Antioquia, a usted la disponibilidad de los contenedores usualmente es en patios de contenedores en Caldas. Entonces usted debe enviar hasta allá un transportador terrestre a que recoja ese contenedor, ¿cierto? Como hay escasez, esa disponibilidad de contenedores está muy limitada. En dry van y en reefer sí que más, ¿cierto? Entonces, dependiendo de estos tipos de contenedores, como ya les dije, hay contenedores de 20 pies o de 40 pies. De 20 pies es que miden aproximadamente 6 metros de largo, es decir, la mitad de un tractocamión, y de 40 pies son estos que miden 12 metros de largo, es decir, la totalidad de un tractocamión que vemos en las vías. Usualmente el contenedor son esas cajitas de colores que vemos cuando vamos en grandes autopistas y demás. El transporte aéreo. El transporte aéreo tiene unas ventajas que es el medio de transporte más rápido. Llegan días, ¿cierto? No en semanas. Minimiza almacenajes porque se puede transportar con mucha velocidad. Por ejemplo, este es el más utilizado para el transporte de flores. Entrega mercancías justo en el momento en que se necesitan. Idóneo para tránsito de mercancías de alto valor o perecederos. Es una vía muy utilizada para llegar a mercados poco asequibles y de la logística menos compleja. ¿Qué necesitamos? Simplemente una pista de aterrizaje. Mientras que en otro medio de transporte necesitamos grandes puertos equipados con máquinas, grúas pórticas y demás para poder hacer el descargue de estos barcos, ¿cierto? Desventajas, restricciones técnicas y de seguridad, no todo se puede ir por el aire, es un medio altamente contaminante, los precios son los más elevados que hay en este momento, es el transporte más costoso, es inadecuado para el transporte de mercancías de gran peso o volumen como el granel y digamos que es un medio de transporte en el que yo no puedo unitarizar las mercancías hasta el punto de un contenedor, sino que yo lo debo de llevar solamente hasta cajas o estivas y ellos ya se encargan del resto de la unitarización de la mercancía. Entonces digamos que en el transporte marítimo puedo llevar grandes contenedores, en el aéreo puedo llevar cajas. Básicamente eso es como la diferencia. En los fletes marítimos, un flete le puede valer a usted $3.000, un flete aéreo usted le puede valer $6.000. Entonces, esas son como las grandes diferencias de estos dos modos y medios de transporte. Pregunta sobre esta parte. ¿Hay alguna pregunta, Diego? Por el momento no veo. Listo. Muy bien. Me voy al grueso de esta presentación, me voy a los costos. Vamos a entender entonces, después de tener esa claridad de qué tipo de mercancía tengo, qué naturaleza es, cómo la debo preparar para la exportación, cómo selecciono el medio del transporte acorde a las necesidades de mi producto, ahora sí vamos a costear, ¿cierto? Y vamos a encontrar cómo debo de tener yo organizada mi logística para saber eso cuánto me vale. Hay que tener a mano siempre la siguiente información. Información del embarque, cantidades, peso y volumen, que eso lo sacamos teniendo en cuenta el tipo, la naturaleza y el empaque de la carga. Peso y volumen es, usted siempre debe tener claridad de cuánto pesa y cuánto mide esa carga, en metros cúbicos y en toneladas, usualmente. O si no, en kilogramos y en centímetros cúbicos, ¿cierto? Centímetros cúbicos, ¿de dónde sale? De multiplicar el ancho por el largo, por el alto de sus cajas o de sus estivas o de su mercancía. ¿Cuál es el origen y el destino de la carga? ¿Desde dónde va y hasta dónde va? Con eso yo ya puedo cotizarle a los terceros más importantes de una cadena logística, que son los agentes de aduana y las agencias de carga. Voy a explicar cada uno. La agencia de aduana son estas empresas autorizadas por la DIAN que sirven para qué, o que sirven como intermediario entre un productor de cítricos, en este caso, y la DIAN. ¿Para qué? Para usted poder realizar todo el trámite legal de exportación, que no es fácil, en Colombia para sacar esa mercancía hacia otro país. Entonces, usualmente lo que se sugiere, no es una obligación, pero se sugiere, es que usted contrate una agencia de aduana para que lo represente usted ante la DIAN, ellos son expertos en todas esas normativas, y le diga a usted qué es lo que debe de hacer para sacar su limón, para sacar su maracuyá, para sacar su naranja, para sacar su producto al exterior. Ese es su principal aliado, el agente de aduana, que es el que le ayuda a usted con eso. Eso obviamente va a costar. Y el agente de carga,
que se conoce como agente de carga o como embarcador o como naviera. Hay muchos dichos, cada uno tiene técnicamente o teóricamente una función específica, pero en la realidad casi todos están prestando los mismos servicios, así de sencillo. Entonces el agente de carga ya es ese tercero que se va a encargar del transporte. ¿Listo? Entonces, una naviera o un embarcador te presta el transporte marítimo, sacar desde un puerto hasta otro puerto de destino. Una aerolínea, transporte aéreo. Un transportador terrestre usualmente te presta el transporte interno, de sacarlo desde el centro del país, que es donde estamos nosotros, hasta una zona portuaria. Usualmente contratamos a dos empresas, un transportador terrestre y un embarcador o una aerolínea, usualmente. O a veces el agente de carga te presta los dos servicios, aunque un poquito a veces más costoso, y es que te dice, yo te presto el servicio del buque, ¿cierto? De llevar su mercancía en un buque, y también te puedo prestar el servicio de transportador terrestre. Entonces, digamos que esas dos empresas son las que se deben de volver aliados míos a la hora de internacionalizar mi producto. Y usted los debe tener como un aliado clave en todos sus procesos de logística internacional. Un buen agente de aduana y un buen agente de carga. ¿Por qué siempre hago énfasis ahí? Porque los precios acá, o como le cotizan a usted, a veces es SM, me perdonan la expresión, según el marrano, pero a veces es así. A veces le cobran a usted, cuando uno es pequeño, primera vez que va a exportar y demás, y le tiran a uno unos costos altísimos. Debería ser al revés, ¿cierto? Que nos conviene a todos que este país cada vez pueda exportar y pueda internacionalizarse más. Entonces, solo puedo cotizar a un agente de aduana y un agente de carga si tengo claro la información del embarque en cuanto a cantidades, peso, volumen, tipo de mercancía, origen y destino de la carga. Con eso ya respondo la primera pregunta, es cómo cotizar. Cuando les cotizo a ellos, ellos me van a enviar a mí cuáles son los requisitos documentarios, que es el siguiente paso, que necesito para que mi mercancía pueda ser exportada. Entonces el agente de aduana me va a decir, sí señor, necesitamos estos certificados y estos documentos para poder exportar. Y finalmente hay que tener claridad sobre cómo me van a pagar. Y para eso también hay unos costos bancarios. Hay diferentes formas en que me paguen, un giro directo o una carta a crédito son los más utilizados. El giro directo es que el cliente directamente consigna a mi cuenta. Yo debo de negociar esas divisas frente al banco, ¿cierto? El banco me cobra por esa negociación de esas divisas, me entrega una tasa y según esa tasa se genera la conversión de la moneda, porque a mi banco siempre van a llegar pesos colombianos, ¿cierto? Y una carta a crédito es dos documentos bancarios o un documento bancario de dos bancos en donde un banco le paga a otro. Usted pone un banco, el cliente tiene otro banco, entre ellos se ponen de acuerdo cuando se entreguen la mercancía o los documentos de la mercancía y inmediatamente eso quede confirmado, el dinero se deposita a mi cuenta. Uno es más seguro que el otro, ¿cierto? Cuando yo no conozco a un cliente, usualmente me voy por carta a crédito y ya cuando tengo confianza, pues ya lo dejo como giro directo. Listo. Básicamente, esa es la mejor forma para yo tener todo un proceso logístico, ¿cierto? Todo un proceso logístico. Muy bien. Entonces retomamos. ¿Cómo solicitar una cotización a un operador logístico? Ya tenemos claro muchas de estas preguntas. ¿Cuánto quiere vender usted en el mercado internacional? ¿Cierto? ¿Qué cantidad va a vender? ¿Un pallet? ¿Un contenedor? ¿Dos contenedores? ¿Cierto? Usualmente eso va de acuerdo a el pedido del cliente. Pero ahí va la segunda pregunta. ¿Puede usted vender lo que le está pidiendo el cliente? Entonces ahí es donde usualmente nos toca mirar si tengo la capacidad de cumplirle a ese cliente lo que me está solicitando o si me debo asociar con otros productores que manejan la misma calidad para poder cumplir con esa cotización o si debo decir que no, ¿cierto? Ahí es donde empiezan a salir las famosas cooperativas agrícolas, por ejemplo el tema del aguacate, así es como se está manejando y es que se tienen que asociar y se crea una comercializadora internacional que lleve esas mercancías para poder hacer volúmenes, porque usualmente en temas agrícolas nos piden son grandes volúmenes. ¿Cuál es su capacidad de producción? Su cantidad mínima y máxima para vender al exterior y si es viable para usted vender esas unidades, ¿cierto? Entonces aquí hay que separar el mercado nacional del internacional y usted tiene que tener esa claridad. ¿Tengo capacidad de cumplirle a esos clientes según mis cosechas y mi número de frutos por hectárea? Adicional,
ya viene la segunda pregunta que les mencionaba y es, ya tenemos claridad de la primera, ¿cómo le cotizo yo a un operador? ¿Qué le pido yo a un operador para que me pueda llevar mi mercancía? Ya sabemos que hay dos, agente de carga y aduana. Y ahora viene la segunda pregunta, que esta es muy importante y que a veces nos corchan en una simple llamada con un cliente, y es, listo, ¿cuánto vale 3 contenedores de naranjas puestos acá en el puerto de Miami? Y ahí es donde nos corcha, ¿cierto? Usualmente hay que tener en cuenta diferentes costos. El primero, costos de producción. ¿Listo? ¿Cuáles son los costos de producción que yo tengo? Yo me imagino que en este sentido somos muy organizados, somos muy ordenados y tenemos más o menos sistemas de costos como este el que les estoy presentando a ustedes acá, ¿cierto? Aquí estamos viendo una tabla de costos por hectárea en cítricos, ¿cierto? Entonces está diciendo que más o menos el costo de una hectárea en temas de cítricos es de 6.664.000 pesos, según unos costos que saqué aquí del Ministerio de Colombia, ¿cierto? Entonces aquí tengo como unos costos de establecer una hectárea, es decir, de montar la hectárea, de tenerla lista para el cultivo, y un costo de mantenimiento de esa hectárea al año. Entonces una cosa es adecuar la hectárea para poder sembrar y cosechar, y otra cosa es hacerle mantenimiento a esa hectárea, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta grandes variables, por ejemplo, las cantidades de fertilizantes pueden variar de acuerdo a la edad de los árboles. Los precios de los insumos en fertilizantes todos los días están variando. Empezaron a 68.000, aquí el ministerio pone 110.000 y ya van como en 140, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces son uno de los renglones que están con mayor sensibilidad. Y los costos de recolección, ¿cierto? Entonces eso depende del tipo de producto. En naranjas son de 40 a 80 pesos por kilogramo, en mandarina de 60 a 120 y en limones de 60 a 120. Depende de muchas condiciones, pero esto usted como empresario ya debe tener claro cuál es su costo de producción. Para que a ese costo de producción usted le agregue dos cosas muy importantes: cuánto vale su logística y cuánto es el margen de utilidad que usted se quiere ganar, ¿cierto? Para determinar esas dos cosas, cuánto vale su logística y cuánto vale el margen de utilidad que usted se quiere ganar, tenemos que tener en cuenta a estas reglas, estos señores que se llaman Incoterms 2020. Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms? Son los términos internacionales de comercio que establece la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, en la cual ellos lo que hicieron es que a nivel mundial registraron los usos y costumbres de cómo se hace un intercambio de mercancías en el mundo, ¿cierto? En paisa eso es hasta dónde va mi responsabilidad como vendedor y desde dónde usted asume su responsabilidad como comprador de esa mercancía. Hasta dónde van mis costos y desde dónde inician sus costos, ¿cierto? ¿Dónde le entrego y usted dónde recoge? Esos son los Incoterms. Básicamente los Incoterms son estas variables que ustedes ven acá de 3 letras, ¿cierto? Estos términos que ustedes ven de 3 letras, que son SWORD, FCA, FAS, FOE, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP y EDP. 11 términos. Cada término tiene una condición, ¿cierto? O tiene unas obligaciones del comprador y unas obligaciones del vendedor, unos costos del comprador y unos costos del vendedor, ¿cierto? Esto es todo un tema, pues, de casi que hay un diplomado y demás, entender de qué se trata cada uno, pero yo les voy a mencionar como los que más se utilizan a nivel mundial. Primero, S-Works. Su traducción lo que dice es en fábrica, es decir, es ese término en el que yo le vendo a mi cliente en mi fábrica. Usted viene y recoge todo acá. Listo, todo esto yo lo tengo acá en mi empresa, en el occidente antioqueño. Usted viene hasta acá y se lo lleva. Ya usted se encarga de todo el proceso internacional. Ese se recomienda para empresas que no tienen ningún tipo de experiencia a nivel internacional de mercancías. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque entonces nunca va a tomar experiencia usted. Si siempre el cliente hace todo, pues usted no tiene control de nada y no va a aprender, ¿cierto? El siguiente es el FCA, que significa Free Carrier o libre transportista. En este es que yo como vendedor, como exportador, llevo la mercancía hasta un lugar convenido, usualmente hasta un puerto o un aeropuerto. Hágale que yo le llevo esa mercancía hasta Cartagena.
Yo como vendedor me encargo de todo el proceso de exportación, de los costos hasta Cartagena, se lo pongo en Cartagena y ya usted como comprador se encarga del transporte internacional y de toda la aduana en su país de destino. Ese es uno de los que yo más recomiendo, el FCA, es uno de los que yo más recomiendo. Luego viene el Incoterm más usado en el mundo, que es el FOB o el Free On Board, libre a bordo. ¿Qué es el libre a bordo? De que yo como exportador corro con todos los riesgos y costos de la mercancía hasta que está puesto en la borda del buque. Listo, es decir, hasta que esa mercancía se cargó en el buque. Este término es solamente marítimo. Listo, FOB es solamente marítimo, mientras que Edgeworth y FCA se puede utilizar en cualquier modo de transporte. Este FOB es solo marítimo porque solo la mercancía se pone a la borda de un buque. Yo no lo puedo poner a la borda de un avión, ¿cierto? Sino a la borda de un buque. Entonces este es solo para mercancía marítima y es uno de los más utilizados a nivel mundial, y es que yo lo pongo en un puerto, aquí de salida, ya cargado, y usted como comprador se encarga del resto de costos, gastos y riesgos hasta que llegue a su bodega. Aquí me encargo yo de la aduana de exportación, es decir, de hacer todos los trámites ante la DIAN para sacar esa mercancía del país. El siguiente más utilizado, Incoterm más utilizado se llama el CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Ese costo, seguro y flete es que yo como vendedor, ya este es un riesgo o un reto más grande para mí como vendedor, como exportador, y es que yo debo de cumplir con todos los riesgos desde mi bodega, el transporte interno, montarlo en el buque, pagar el transporte del buque desde origen hasta destino, es decir, desde Cartagena hasta Miami, ¿cierto? Pagar todo ese transporte y asegurar la mercancía según las pólizas de cobertura que me obliga la Cámara de Comercio Internacional. Para el tema de mercancías CIF, yo debo de contratar una póliza tipo C. ¿Qué significa tipo C? Cobertura mínima. Y debo de asegurar por el 110% el valor de la mercancía para que me reconozcan el total de la carga, pero solo por cobertura mínima, es decir, pérdida total en un CIF. Eso lo debo pagar yo. Mi riesgo se transmite en el momento en que el contenedor está cargado en el buque aquí en origen, pero yo dejo todo pago hasta que llegue a destino, es decir, hasta Miami. Lo debo dejar yo pago, ¿cierto? Y otro de los más usados es el DDP, y es que yo como vendedor pago absolutamente todo y me encargo de toda la aduana de importación y exportación hasta que la mercancía llegue a su bodega. Ese es el que conocemos comúnmente como fresco, que ese precio está incluido, yo lo pongo en su bodega. ¿Qué representa para mí como vendedor? El reto más grande de cadena de logística internacional. Esto lo sugiero para una empresa que tenga mucha experiencia a nivel de exportaciones. Sugerencia: si va a ser mi primer proceso, si van a ser las primeras actividades que voy a hacer yo, siempre sugiero el FCA. Siempre sugiero el FCA. Y es vender hasta un punto acordado y yo encargarme de los costos, documentación y riesgos hasta ese punto acordado. Sugerencia: encárguese usted siempre del proceso de exportación, pero no asuma un proceso de importación en un país que yo no conozco. Listo. Básicamente, eso es en temas de Incoterms. Entonces, ¿cómo le cotizo yo a un cliente internacional? Tenga en cuenta los Incoterms. Listo, defina en qué Incoterms usted va a cotizar. Entonces, dígame por favor, cotíceme por favor en FCA Cartagena o cotíceme CIF Miami. Entonces, usted debe tener en cuenta ese Incoterm para que usted no solamente tenga en cuenta el costo de su producto, sino el costo de esa logística de llevar la mercancía hasta ese lugar, ¿cierto? Para eso yo debo solicitarle una cotización a una naviera o a una aerolínea. Y ellos, cuando yo les cotizo, les digo, necesito llevar esta mercancía hasta Miami. Ellos me van a entregar tres cosas. Una tarifa básica, que es lo que llama un freight rate. Y es que ellos me dicen, vea, lleva la mercancía desde Cartagena hasta Miami, vale $1,200. Listo. Pero adicional, según la temporada, me cotizan a mí unos recargos, unos surcharges, ¿cierto? Entonces, ahí me piden unos recargos según la temporada. Ahorita les voy a mostrar qué son. Y en algunos casos me dan unos descuentos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos recargos? Valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica. Se determinan por situaciones temporales que afectan al transportador en su costo, pero que no los pueden controlar directamente. Entre muchos recargos están precios relacionados con las fluctuaciones en los precios del combustible, y eso se llama un BAF, Bunker Adjustment Factor, ¿cierto? Un ajuste al precio del combustible. El combustible que utilizan los barcos se llama bunker. Ajustes al tipo de cambio, CAF,
Currency Adjustment Factor, ajustes a ese tipo de cambio, que sube o baja el dólar, ¿cierto? Y recargos portuarios por baja productividad o demoras en el puerto, el famoso port delay, que es cuando el puerto está muy saturado y demoraron mucho el barco allá, o manejo portuario, el THC, que es el Terminal Handling Charge, ¿cierto? Y es cómo es toda la manipulación en esos puertos. Entonces, usualmente a usted le van a cotizar algo así. Voy a poner por aquí, algo así. Esta es una cotización real, en donde a mí me están cotizando en un término, este se llama un CIF, costo, seguro y flete, ahorita lo vimos en este Incoterm, una mercancía que va a salir de Cartagena, ¿cierto? Que tiene como destino San Pedro Sula en Honduras, ¿cierto? Y me están diciendo, es un contenedor de 20 estándar, es decir, un contenedor seco estándar, y me están cobrando una tarifa básica de $787 por contenedor. Esta tarifa se recuerda con mucha nostalgia, porque ahora esos precios están muy elevados. Entonces me están cobrando, este es el famoso flete básico, $787 por contenedor. Pero miren, aquí vienen los recargos. Entonces me van a decir, recargos de ese flete. Como mi mercancía era mercancía peligrosa, entonces me están cobrando un recargo de $200 por contenedor. Me están cobrando unos costos administrativos de document fee o de documentación de $50 por BL. ¿Qué es un BL? Es el documento de transporte, ya lo vamos a ver. Me están cobrando $288 por contenedor por un costo de destino, Destination Delivery Charge, que es que me van a llevar la mercancía desde el puerto hasta donde se encuentra el cliente mío, que no está directamente en el puerto, sino que está en otra ciudad aledaña. Y me están cobrando este recargo que se llama THC en destino. Y ese THC en destino es uno de los recargos que les mostré ahorita, Terminal Handling Charge. Me están cobrando eso, ¿cierto? Me están diciendo que la frecuencia de zarpe de ese barco es semanal, que se demora 15 días aproximadamente, ¿cierto? Entonces sale cada semana y el tránsito es de 15 días. Con eso ya me están cotizando a mí cómo es un proceso de flete de carga marítimo. Ahora, en el proceso aéreo, en el flete aéreo es muy similar al marítimo. También me tiran una tarifa básica. ¿Qué pasa? Que la tarifa básica en un avión se calcula bajo una fórmula matemática que es multiplicar el largo por alto por ancho de los centímetros y dividirlo por 1000. Y eso da lo que llamamos el peso volumétrico. Y ese peso volumétrico ya luego me van a cotizar una tarifa que es según unas escalas. Si ese peso volumétrico va de 1 a 44 kilos, te cobran tanto. De 45 a 99 kilos, te cobran tanto. Más de 100 kilos, tanto. Más de 300, tanto. Más de 500, tanto. Más de 1000, o sea, me entregan una cotización por escalas. ¿Listo? Y también aplican los mismos recargos. También aplican los mismos recargos. ¿Listo? Que son por temporada. Entonces, digamos que luego de que tengo el costo de mi mercancía, tengo que cotizar el transporte internacional si el Incoterm así lo incluye. Pregunta, Alejandro, pero si yo no voy a pagar el transporte marítimo, sino que simplemente lo voy a llevar hasta puerto, entonces usted solamente tiene que incluir el transporte terrestre desde su bodega hasta el puerto y los costos que ahí se generen. Listo. Básicamente, todo esto son los costos que se pueden generar en una cadena internacional. Listo. En el país exportador, yo le tengo que pagar a toda esta gente o a la gran mayoría de toda esta gente para poder exportar una mercancía, que es básicamente el costo desde que tengo mi mercancía, la empaco, la cargo, la transporto hasta un puerto o un aeropuerto, cuánto me vale contratar los agentes, cuánto me vale asegurar esa mercancía, cuánto me vale esa documentación de esa mercancía, si tengo que almacenar, ¿cierto? Si tengo que pagarle un banco por algo, ¿cuánto es ese costo? En el tránsito internacional yo solamente debo de pagar el seguro, el transporte como tal y algunas empresas muy juiciosas también costean el capital de inventario. Y en el país del importador debo tener en cuenta los procesos aduaneros de importación, almacenaje si se genera, documentación, seguros y los transportadores que tengo que tener allá. Entonces miren que todos son costos. Yo debo de tenerlos muy claros. ¿Qué sugerencias siempre hago? ProColombia tiene un muy buen simulador de costos en su página web Colombia Trade, en donde usted puede ir ingresando cada uno de sus costos y él le va llevando a usted
esa variable, ¿cierto? ¿Cómo cotizo el valor export en fábrica? Que es el más sencillo. Usted simplemente debe tener en cuenta cuánto vale el costo de su producto, de su fruto, y a eso adiciónale cuánto vale el empaque y el embalaje. Y ya con eso, usted le agrega la utilidad y ya tiene un valor export, que es en su fábrica. Pero si yo lo quiero llevar más allá, en un término FCA, entonces yo debo tener en cuenta no solamente ya el empaque y el embalaje, sino unitarizar esa mercancía, cargar esa mercancía a un contenedor, transportar ese contenedor desde mi bodega hasta un puerto, y esos costos me suman el FCA. Ahora, si va a vender FOB, entonces ¿cuánto vale cargar ese contenedor hasta un puerto? Pero si quiero llevarlo, incluir el tránsito internacional y pagar hasta que llegue a destino, entonces ya debo de agregar el transporte internacional, que es la cotización que les mostré ahora. ¿Cuánto vale esa cotización y cómo debo de costearlo para llevar esa mercancía desde Medellín, o perdón, desde Cartagena hasta Miami? Entonces aquí te voy a agregar el flete internacional. Y si tengo que agregar seguro, entonces debo agregar flete más el seguro, y ahí tengo un término CIF o CIP. CIP es un término similar al CIF, solo que es para mercancía aérea principalmente o terrestre, mientras que el CIF solo es para marítimo. Y ya, si quiero decirle al cliente, hágale que yo lo pongo en su bodega, en su país, ya tengo que agregar transporte terrestre en destino y en algunos casos, por ejemplo, para el caso de DDP, aduana en destino. Entonces miren cómo cada Incoterm va determinándole a usted cómo costear esa mercancía, cómo llevar esa mercancía para poder responder esta pregunta: ¿cómo cotizarle a un cliente internacional? Y en esa cotización a un cliente internacional enviar lo que siempre me piden, que es la proforma invoice o la factura proforma, que no es más que una cotización según un término Incoterm. Listo. Preguntas acá. Bueno, tenemos una preguntita. Diego Sí, Castaño nos dice, te pregunta si le puedes explicar de nuevo la diferencia entre CIF y CPT, que no le quedó claro. muy claro, que creo que tiene que ver es con el seguro. Claro que sí, es con el seguro. Ya me voy a volver por acá. Me disculpan que lo esté haciendo rápido. Aquí. Listo. Entonces, los términos C. Vamos a hablar de los términos C. Los términos C son los que incluyen el costo de transporte internacional. Listo. Los términos C son los que incluyen el costo de transporte internacional. ¿Qué pasa? Que el término CFR y el término CIF, CFR significa Cost and Freight, costo y flete, y CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, son Incoterms solamente para el medio de transporte marítimo. Listo, marítimo. Ahora, el CPT, que es el Cost Paid To, y el CIP, que es el Carried Insured Paid To, son Incoterms que son para todos los medios de transporte, es decir, multimodales. CFR y CPT son lo mismo, solo que el CFR es marítimo y el CPT es multimodal. CIF y CIP son casi que lo mismo, ya les voy a mostrar una diferencia, solo que el CIF es marítimo y el CIP es para mercancía multimodal, ejemplo, aérea. ¿Cuál es entonces o qué significa CFR o CPT? De que usted como exportador debe de cubrir con todos los costos de su mercancía hasta que lleguen al país de destino, es decir, hasta que lleguen a Miami. Usted paga todo, es decir, usted contrata al transportador internacional. En CFR contrata la naviera y en CPT, perdón, contratas la aerolínea y usted deja pago todo eso hasta que llegue a destino. Ahora bien, su riesgo como vendedor se transfiere cuando la mercancía está cargada en el medio de transporte principal, en este caso en el barco o en el avión. Hasta ahí va su riesgo. Y usted no contrata seguro en CFR y en CPT. Usted no contrata seguro. Listo. Eso es básicamente CFR y CPT. Ahora, en CIF y en CIP, usted debe de contratar la naviera o la aerolínea. La naviera si es CIF, la aerolínea si es CIP, ¿cierto? Y dejar todo pago hasta que la mercancía llegue a Miami. Pero usted aquí sí debe de contratar un seguro.
Aquí sí debe contratar un seguro. En CIF, ¿qué dice la norma Incoterms 2020? Que en CIF usted debe pagar el flete internacional, el costo de la mercancía obviamente, y contratar un seguro. Pero el seguro en CIF es en una cláusula tipo C. ¿Qué significa cláusula tipo C? Que usted debe de contratar un seguro con cobertura mínima. O sea, mínimo un seguro con cobertura mínima. ¿Listo? Y usualmente se debe asegurar el 110% del valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque como usted la aseguradora le reconoce normalmente el 90%, al asegurar el 110% casi que está asegurando el total de su mercancía, ¿cierto? Pero solo debe contratar una póliza mínima, de cobertura mínima, tipo C. En el Incoterm marítimo CIF. ¿Cuál es la variación con este Incoterm 2020? Que en el CIP, que ya es usualmente para el modo aéreo o otro tipo de transporte diferente al marítimo, la norma dice, debe de contratar un seguro con cobertura tipo A. ¿Qué es cobertura tipo A? Con una póliza de cobertura total. ¿Listo? Para el CIP. Póliza de cobertura total. Es decir, aquí no es cobertura mínima, aquí es cobertura total para CIP. ¿Por qué se generó esa variación? Cuando están en las negociaciones de la actualización de los Incoterms 2020 en la Cámara de Comercio, la gran mayoría de exportadores bajo el término CIF argumentaron de que por CIF se está exportando la mayor cantidad de commodities y que los commodities pueden tener una sensibilidad muy grande o son muy inelásticos al precio. Es decir, que si el costo lo subían un poquito más en temas de seguros, se iban a volver poco competitivos porque el tema de precios de un commodity, un centavo hace la diferencia. Entonces, por eso la Cámara dijo, listo, en CIF, la Cámara de Comercio Internacional dijo, en CIF seguimos con cobertura mínima, que era como estaban los Incoterms antes. Esto se viene actualizando cada 10 años usualmente. En Incoterm 2010, ambos términos eran con cobertura mínima. Pero para CIP, aquí sí dijo la Cámara, ya no más cobertura mínima, cláusula tipo A, una cobertura total. Listo, esa es básicamente la diferencia que hay hoy. Entonces, en CFR y CPT no contrato seguro, en CIF contrato un seguro con cobertura mínima y CIP contrato un seguro con cobertura total. ¿Entendido esa respuesta? Listo, sí, incluso nos dice Diego aquí, entendía la diferencia, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Y no veo más preguntitas ahí, puedes continuar, Alejandro, si quieres. Perfecto, vamos Ah, entonces bueno, al... aquí, Ok, aquí nos acaba de preguntar de nuevo Diego. sí. Estos seguros cubren eventos en caso de que la fruta se dañe. Fallos de frío, demoras de la nave que generen daños en el producto. Y en ese caso, el beneficiario de la póliza soy yo o el cliente. Esa pregunta es excelente. Siempre que yo vendo bajo un término C, el beneficiario es el cliente. Siempre el beneficiario es el cliente. ¿Por qué? Porque mi riesgo, yo cumplo con mi riesgo cuando la mercancía la pongo en el medio de transporte principal en origen, es decir, aquí en Cartagena. Listo, es decir, aquí en Cartagena. Hasta Cartagena usted no ha contratado el transporte internacional, es decir, no ha contratado la póliza de transporte internacional, no la ha contratado el seguro. Hasta ahí, sugerencia, tenga su producto asegurado con la póliza de su empresa, con una cobertura global o la póliza que usted quiera tener. ¿Cuándo empieza a correr la póliza que usted contrató, la que exige los Incoterm? En el momento en que la mercancía se montó al transporte principal. Y esa póliza se contrata a nombre de mi cliente. ¿Listo? A nombre de mi cliente. En ambos casos. En CIP o en CIF. A nombre de mi cliente. En CIF, como es cobertura mínima, solo ampara pérdida total. ¿Qué significa? Que si era un contenedor y el buque entró en un huracán y cogió ese contenedor y lo mandó al barco, al mar, perdón, ahí cubre esa póliza. O que hubo un problema y se dañó toda la mercancía, ahí cubre esa póliza. Pero si son daños parciales, no la va a cubrir, porque es una póliza de cobertura mínima. Listo. Ahora, en un CIP, es una póliza de cobertura total, sí lo va a cubrir, pero siempre el amparado es el cliente, no usted. ¿Listo? Listo. Creo que ya ahí sí no hay más preguntitas. Perfecto. Vamos entonces con la última parte de esta charla, que es la documentación. La documentación
de la mercancía que yo voy a llevar al exterior, aunque eso es un tema un poco más aduanero, igual lo voy a mencionar generalmente, creo que con Mónica en la primera sesión ya vieron algo de esto, siempre parte de la subpartida arancelaria. ¿Qué es la subpartida arancelaria? Es una codificación internacional uniforme para todos los productos que se mueven en el mundo. ¿Listo? Son de 10 dígitos. Usualmente los primeros 6 dígitos son internacionales. Y los últimos 4 dígitos son dígitos netamente para el arancel colombiano. En este caso, por ejemplo, el capítulo 08 en todo el mundo es para frutas y frutos comestibles. ¿Listo? La 0810 en todo el mundo son los demás frutas u otros frutos frescos. La 081090 es para granadilla, maracuyá y demás frutos de la pasión, ¿cierto? Y a nivel de Colombia, la 0810901020 es para la maracuyá. Listo. Entonces, lo primero que yo siempre voy a hacer en cualquier proceso de exportación es clasificar la subpartida arancelaria de mi producto. ¿Quién me hace eso? Mi agente de aduanas. Listo, mi agente de aduanas. Con base en eso, se me determina a nivel legal cuáles son todos los documentos, vistos buenos que yo debo tener en cuenta para exportar ese producto. Entonces, ¿qué vistos buenos puedo tener? Certificado zoosanitario o fitosanitario que me expide el ICA. ¿Cierto? En el caso de frutos, para este caso, si yo tengo, son derivados de esos frutos, porque lo estoy procesando y demás, primero que todo, felicitaciones por meter la industria al tema agrícola, y segundo, ya usted lo va a requerir, es el INVIMA, ¿cierto? Porque ya ese fruto se convierte en un alimento procesado. Entonces, dependiendo de eso, tengo en cuenta los vistos buenos. ¿Quién me ayuda con el trámite de esos vistos buenos? Me ayuda mi agente de aduana, pero usted debe proveer toda la información necesaria. Listo, toda la información necesaria. Entonces aquí, una cosa es certificado ICA, otra cosa es registro. El registro es el que yo debo tener para comercializar a nivel interno y el certificado es el que debo tener en cuenta para sacarlo del país. Son diferentes. Listo. Debo de tener en cuenta los documentos de transporte. El Bill of Lading o el BL es el documento de transporte del transporte marítimo. Se llama BL. La guía aérea o el Airwheel Bill es el documento de transporte para la mercancía que va por avión. El CMR o la carta aporte es el documento de transporte para la mercancía que va por carretera. Y cuando la mercancía va por diferentes medios de transporte, se conoce como un DTM o un documento de transporte multimodal. Y es que esa mercancía va a ir en operación de exportación en diferentes medios de transporte. Es decir, que va a ir por mar y va a ir por tierra para llegar al lugar de destino. Y ambos son transportes internacionales. Entonces aquí lo que se genera es un documento de transporte multimodal. Aquí hay varios ejemplos. El que ustedes ven a la izquierda es un ejemplo de un Bill of Lading o de un BL, que básicamente lo que lleva es el nombre del productor, el nombre del consignatario, ¿cierto? O del dueño, y el nombre de a quién se debe notificar. Usualmente consignatario y notificado es el mismo, a no ser de que la mercancía vaya a una zona franca. Cuando va a una zona franca se debe consignar a zona franca, pero notificar al cliente, ¿cierto? Entonces esto es un BL, este azulito es una carta un cartaporte, un tránsito terrestre, ¿cierto? Entonces básicamente son como los documentos, y este otro que tenemos es una guía aérea, un Airwheel Bill. Listo. Muy bien. Usualmente, ¿qué documentos debe tener en cuenta? Siempre sugiero un contrato de compraventa, que no es lo mismo que una factura, aunque mucha gente lo hace así, pero yo siempre sugiero un contrato de compraventa. Contraten siempre como si les fuera a ir mal. Uy, usted tan negativo. No, es que siempre creemos que nos va a ir bien. Excelente, me encanta ese positivismo, pero ¿y si nos va mal? ¿Qué hacemos? Es como cuando me asocio con alguien, nos va a ir muy bien, vamos a sacar esto adelante, y si no. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los escenarios, uno pesimista y uno optimista. Por eso siempre sugiero un buen abogado que le genere un contrato de compraventa de mercancías por si hay incumplimientos. ¿Qué país no le pagan a usted? Entonces, ¿cómo reclama usted esa platica? ¿Cierto? Entonces, siempre un contrato, primer documento. Segundo, una factura o una commercial invoice, ¿cierto? Una factura comercial, que esa factura comercial debe cumplir con todos los requisitos de exportación. Principalmente debe estar en la moneda de negociación internacional, debe de estar el tipo de registro o el tipo de Incoterm,
¿cierto? El tipo de incoterm que usted va a negociar. Debe estar el nombre del comprador, el nombre del vendedor. Debe tener su resolución de facturación. Entonces, todo eso lo debe contener la factura comercial. Certificados de inspección o los certificados que requiera la mercancía. Usualmente la mercancía cuando se va a exportar requiere una inspección de policía antinarcóticos o una inspección del ICA, entonces hay que tener esos certificados si la mercancía sale seleccionada para eso. Certificados de origen, si queremos acceder a algún tratado de libre comercio para ingresar sin aranceles, entonces debemos de generar un certificado de origen que usualmente también el agente de aduana nos ayuda con ese trámite para que la mercancía quede certificada que es originaria de Colombia y pueda ingresar a los beneficios arancelarios que tiene el país según sus TLCs. El certificado sanitario o fitosanitario que ya lo mencionamos, la declaración de exportación que quien la tramita y presenta es el agente de aduana, usted no, usted al agente de aduana solamente le entrega la factura comercial y le entrega una lista de empaque, que es lo que sigue, una lista de empaque que es la que menciona que va en cada caja. Básicamente usted le entrega eso al agente de aduana y al agente de carga y ellos se encargan de generarle a usted la declaración de exportación con ese documento, ¿cierto? Documento de transporte de embarque, que también se lo genera o se lo entrega usted el agente de carga o el embarcador o la naviera. Unos mandatos y cartas de responsabilidades que el agente de aduana le va a solicitar a usted para poderlo representar ante la DIAN. Entonces, digamos que esos son los documentos principales que se generan en un proceso de exportación. ¿Cuáles diligencio yo como exportador o como dueño de la mercancía? Hago el contrato, la factura comercial y la lista de empaque. ¿Cuáles les envío yo al agente de carga y al agente de aduana? La factura y la lista de empaque. Y con esos dos documentos ellos ya se encargan de llenar los demás certificados y elaborar los demás certificados y entregárselos a ustedes, copias originales, para que ustedes los puedan almacenar y documentar. ¿Listo? Termino con esto, que siempre me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo hago yo cuando apenas estoy cotizándole a un cliente y él me pide muestras? Según el decreto 1165, que es digamos que el que regula todo el régimen aduanero en Colombia, en el artículo 425, para enviar muestras sin valor comercial, se debe de solicitar una autorización de embarque ante la DIAN, ¿cierto? Ante la DIAN, siempre y cuando esa exportación o esas diferentes declaraciones de exportación que usted tengan no excedan anualmente $10.000 de los Estados Unidos de América. Es decir, usted como productor puede enviar muestras sin valor comercial a sus diferentes prospectos de clientes en el mundo, siempre y cuando al año usted no supere un cupo que tiene, que es de $10.000. ¿Listo? Que es de $10.000. Eso es lo que usted puede enviar. ¿Listo? Eso es lo que usted puede enviar. Una cantidad inferior a los $10.000 al año, usted lo puede mandar al exterior. Ahora, la DIAN siempre va a estar verificando el cumplimiento de ese cupo, ¿cierto? Siempre va a estar verificando el cumplimiento de ese cupo. Usted debe de llenar siempre una declaración de exportación. Entonces, siempre se sugiere, por una muestra sin valor comercial, contrate al agente de aduana para que le ayude usted con el diligenciamiento de esa declaración de exportación, porque nosotros no somos expertos en eso. Y también ese decreto, en ese artículo, nos da una salvedad, y es que cuando se reúnan los requisitos del artículo 254 del decreto 1165 del 2019, si usted reúne esos requisitos, puede mandar esa muestra sin valor comercial bajo la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. ¿Cuáles son esos requisitos? Son estos. Si esa muestra sin valor comercial no excede los $2.000, ese envío solito no excede los $2.000 de los Estados Unidos. No pesa más de 50 kilogramos. No van más de 6 unidades de la misma clase, ¿cierto? No está dentro de los bienes prohibidos de acuerdo a la Unión Postal Universal, que básicamente son restos humanos, productos peligrosos y demás. No superen en longitud los 3 metros, ¿cierto? Los 3 metros, es decir, metros cúbicos. Si usted cumple con estas cosas, usted puede embarcar esa mercancía como un envío postal urgente, y digamos que aquí es un poco más sencillo el proceso de exportación, porque usted aquí solamente genera una declaración de exportación simplificada
y digamos que el producto puede salir con más facilidad donde ese cliente. Yo, por ejemplo, acabé de hacer eso esta misma semana, mandé una muestra sin valor comercial bajo esta modalidad de exportación que es tráfico postal porque cumplía con estos requisitos. Entonces, usted tiene esas opciones cuando el cliente quiere conocer sus productos. En ambos casos, sea muestra sin valor comercial o sea exportación por tráfico postal y envíos urgentes, siempre deben de ir acompañados de todos los certificados y vistos buenos que requiera su producto para salir del país. Listo. Preguntas. Y con esto terminamos. Listo. Por el momento, digamos, de esta sección no veo preguntitas. Ok, perfecto. Si quieren, tenemos unos minutos ahí. Si quieren alzar la mano, yo les doy la palabra, les enciendo el micrófono, o a través del chat también podemos resolver las dudas que tengan. Si Así es. quieres, mientras tanto, Alejandro, Sí, señor. puedes devolverte al cronograma para recordarles, por favor, la próxima Claro que sesión. sí. Claro que sí, ya mismo. Aquí está. Listo, entonces la sesión 4, la próxima será el jueves 14 de octubre, en este mismo horario de 8 a.m. a 10 a.m. De todas maneras, yo les estaré recordando por el grupo de WhatsApp. Y además de esto, les recuerdo entonces la participación para los que puedan en la tertulia del próximo viernes. De hecho, les voy a compartir aquí en un momentico de nuevo pantalla para que vean la invitación como tal, en donde se va a tratar, bueno, digamos que la próxima sesión, la sesión 4 del viernes, del próximo jueves, perdón, del programa de formación, tratará pues temas relacionados con buenas prácticas agriculturales. Aquí les vuelvo a mostrar certificaciones internacionales para este sector y principios de inocuidad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esa sesión 4, como para que no se confundan con esta tertulia, en la que ya vamos a hablar de perspectivas de la citricultura antioqueña y responsabilidad social para el manejo de sus cultivos. Esta se va a realizar el próximo viernes en el horario de 10 a 12 de la mañana. Listo. Y les recuerdo entonces que les dejé por aquí en el chat el link. Se los voy a volver a copiar y pegar ahí para que se inscriban entonces si desean también a la tertulia del próximo viernes. Perfecto. Listo. Y bueno, aquí veo que Sandra Sierra nos pregunta, como agente aduanero, alguno que nos recomiendes para... bueno, este es como relacionada con la anterior pregunta. Aquí pues la idea no es hacer como publicidad, pero no sé si tengas algún agente aduanero que quiera recomendarles de pronto ahí para cerrar. Dice Hay especialmente muchos. para naranja y limón, sí. En temas alimenticios, Mariano Roldán, siempre lo recomiendo mucho. Está también Colmas, también es muy buena agente de aduana. Y están saliendo un montón de agentes aduaneros nuevos, que son personas que durante mucho tiempo tienen una experticia muy grande en el tema aduanero y están montando sus propias agencias. Pero yo usualmente lo manejo mucho por Mariano Roldán, Colmas, en algunos casos utilizaba CIA Profesional y Aduanimex, son como las que más recuerdo en este momento. Entre ellos mismos se sugieren también y ellos también mismos te van a decir, mi experticia no es tanto en eso, te sugiero esta agencia de aduanas, ¿cierto? Pero principalmente me he movido con esos 4. Listo. Entonces, si no hay más preguntas por ahí, les agradezco nuevamente por asistir, por participar, y a ti, Alejandro, por la presentación. Entonces, Hombre, nos no, veríamos el próximo jueves y el viernes quienes puedan asistir también a la tertulia. es un gusto, es un placer para mí estar siempre aquí con cámara en todas estas actividades y